Y siguiendo con esta hermosa casa, el licenciado León nos va a seguir explicando. Por lo pronto vemos un vestido. ¿Este vestido de quién es, licenciado? Este vestido es precisamente de la abuela materna. Como recordarán ustedes, ella, porque lo mencioné anteriormente, ellos se casaron en 1912, la señora María García Domínguez y el señor Ambrosio León Rodríguez. Este vestido se conservó siempre en la casa, aun cuando no en ese exhibidor, pero sí en una caja con todos los cuidados. Este vestido tiene una antigüedad prácticamente de 100 años, en 1912 los cumplirá. Este vestido pues tiene mucha trascendencia porque si ustedes observan, al lado derecho se encuentra la fotografía de bodas del abuelo y de la abuela materna que se casan en 1912. Si ustedes ven, es exactamente el mismo vestido que la abuela utiliza al momento en que contrae matrimonio. Esto, si ustedes dan un recorrido así general por la tienda, verán que esta tienda fue instalada o inaugurada aproximadamente en 1900, luego sufre un incendio, se restaura y ya se construye en su mayoría con adobe. Esta tienda, aunque la ven pequeña, era de las más importantes del pueblo. Se vendía aquí toda clase de artículos, clavos, cuestiones para la agricultura, ferretería, miscelánea, papelería. Había también, por ejemplo, los serruchos con los que se cortaba la madera. Existen así detalles muy interesantes, como por ejemplo cuando se descubre el mejoral, o más bien el acetil salicílico se llamaba, si mal no recuerdo, y entonces ese ácido pues tiene una gran trascendencia, prácticamente así como la penicilina, desde luego no en ese grado óptimo, pero pues para quitar dolores y demás. Y vean ustedes ahí ese hermoso mensaje o publicidad que se refiere, caramba, qué bueno es mejorar, referida precisamente a las novedades que presentaba ese medicamento. Nos encontramos abajo con lo que era el área de mostradores. Si ustedes observan, ya no existe totalmente lleno la tienda, ya no tiene su máxima capacidad, porque a la parte de atrás, si ustedes observarán cuando va a dar vuelta el señor Bernal, nos vamos a encontrar que quisimos obtener una serie de fotografías que tuvieran importancia histórica, desde luego para la familia exclusivamente, y así nos encontramos cuando el señor Fidel León García, antes de eso, vamos a ver un collage de los detalles de la casa. Este collage sirvió precisamente para inspirar al pintor Oscar Soto para llevar a cabo la obra que en un inicio empezamos describiendo. Más abajo nos vamos a encontrar con unas fotografías muy interesantes, hablan de 1950, cuando el señor Fidel León García, uno de los hijos de Ambrosio León Rodríguez, se interesa por la política y llega a ser presidente municipal de su pueblo, que es aquí, Ciudad Madera. Nos vamos a encontrar con personajes interesantes, como por ejemplo con Teófilo Borunda, todavía muy joven, cuando él era gobernador, y el señor Fidel León García contendía para presidente municipal. En efecto, sale él victorioso en esa contienda, en un plebiscito que tuvo mucha trascendencia porque iban pueblo por pueblo los tres precandidatos, que era Fidel León García, Ernesto Castellanos y un señor Quiñones, precisamente para ver cuántos votos existían. De ese plebiscito sale ganador Fidel León y es presidente municipal. Luego nos vamos a encontrar con cosas muy interesantes. Si ustedes recuerdan, los que vivieron en Madera o de alguna manera estuvieron aquí, había una orquesta muy famosa que se llamaba Los Luceritos. Esa orquesta tenía fama, sin ser exagerado, nacional, de tal forma que en esta fotografía que estamos observando está precisamente una fiesta que se hizo en el casino, otro salón muy importante que era aquí en Madera, que ahora ya se ha transformado en cuanto a su finalidad, y nos encontramos en presencia de Guadalupe Pérez de León, esposa de Fidel León García.
seguimos también con este recorrido. Vamos a encontrar cómo el señor Fidel León, cuando era un joven, allá por el año de 1950 o 1955, cuando empieza su carrera o su trabajo como en este pueblo y se le nombra presidente ejidal. A la izquierda vamos a encontrarnos una inauguración del béisbol. El béisbol aquí en Madera pues ha tenido mucha trascendencia, inclusive cuando no estaba organizado en líneas estatales había campeonatos regionales y el béisbol era el principal espectáculo. Ni qué pensar del fútbol, que ni siquiera se conocía. El béisbol es aún aquí en Madera el juego más importante, más trascendente que practican los habitantes de Madera. Enseguida, como un detalle histórico interesante, vamos a ver cómo se pagaban los impuestos, y estos impuestos eran a través de la Tesorería General del Estado, todavía se llamaba así, y datan del año de 1948, es decir, estamos hablando de 62 años, de ahí pues que se me hizo interesante mostrarlos al público. Enseguida vamos a ver una cuestión bien trascendental, vamos a ver los inicios de la presa, de la construcción de la presa Peñitas. Estábamos hablando del año de 1959. Vean ustedes, por favor, cómo están recopilándose ya las peñas que dan el nombre a la presa Peñitas. Pero más en el extremo derecho vamos a encontrar unas formaciones que tienen acero. Bueno, pues eso viene a ser precisamente la presa, el lugar del vertedero de la presa, que es tan importante que se le conoce también como Cortina. Luego abajo vamos a encontrar unas fotografías cuando es candidato Óscar Flores para ser gobernador del estado de Chihuahua. Ahora nos estamos trasladando ya en el año de 1968. Eso es en la plaza principal, la que está enseguida del Salón Ejidal, y vemos ahí al señor Fidel León García dando un discurso precisamente en la campaña con Óscar Flores Sánchez. Más adelante a la derecha vamos a encontrar un detalle muy interesante. Son las esquelas o participaciones de fallecimiento de nuestros abuelos, la señora María García de León y el señor Ambrosio León Rodríguez. Ella, como pueden observar ustedes, fallece en el año de 1944, el 25 de septiembre. Por el contrario, él desgraciadamente perdura más y no viene a fallecer más que hasta el 12 de diciembre de 1959, es decir, nos encontramos prácticamente una diferencia de 15 años. Después vamos a encontrar un detalle importantísimo, histórico, muy de llamar la atención. Es un acta constitutiva de una sociedad minera y data ella del 15 de febrero de 1914. Al extremo derecho, en un recuadro, encontrarán ustedes el acta constitutiva que dice copia, pero curiosamente lo verán ustedes y verán que no, que es una escritura autógrafa, es decir, se copia efectivamente el acta constitutiva que queda en el libro, y les mostraré el libro en donde ahí sí existen las firmas autógrafas de esta acta constitutiva. Es decir, resalta esto lo importante, es 1914, no existían copias Xerox ni tal vez existían pasantes, entonces las copias lo hacía un amanuense, un escritor, un escritor público, en donde les cobraba cierta cantidad por volver a transcribir el documento. Esto es la trascendencia de la antigüedad, 1914. Luego nos encontramos enseguida con unas monedas de plata de la ley 0720. Es bien interesante porque son monedas de 1 peso, de 5 pesos, de 25 pesos. Y como dato interesante, tan solo vamos a encontrar al extremo superior una moneda que conmemora las Olimpiadas en México, que como ustedes recuerdan fue en el año de 1968, pero las demás datan de 1925, 1930, 1933. Es pues interesante este detalle. Enseguida vamos a encontrar un plano proyecto del área de irrigación que se pensaba tendría la presa Peñitas y que en efecto así fue. Si ustedes observarán al extremo izquierdo,
se encuentra precisamente la cortina.